Ninguna duda. Buenos días, ingeniero. Ah, señor. Una preguntita, o sea, digamos, yo estaba haciendo el análisis para el taller parcial que hay que entregar. Sí, señor. Entonces, en lugar de, o sea, su merced nos decía que teníamos que arrancar con la ecuación de corriente, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, esa ecuación de corriente viene de una señal de entrada B pico seno de omega t. O sea, si cambia esa señal, tenemos que hacer el análisis desde más arriba. O sea, cambiar todo eso ahí desde arriba. Pero es que ustedes ya saben cuál es su circuito. Su circuito, si es salida positiva, es senoidal. Si es salida Sí, negativa, su entrada es... si es cosenoidal. salida positiva, su entrada es senoidal. Si su salida es negativa, su entrada es cosenoidal. Y ya. Entonces solo cambiaría como en esas, en donde cambia la señal, cambiaría seno por coseno, ¿verdad? O sea, era como para... Ah, ya. Sí, y el análisis cambia. Los ángulos donde le toca analizar la función. Ah, sí, por eso. O sea, por eso le preguntaba que si tocaba analizarlo desde un poquito más atrás. No, todos los ¿Desde circuitos la, toca analizarlos desde cero. desde cero? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Listo. Gracias. Listo. Entonces, recordemos que hoy tenemos Kahoot para décimas para el primer 50. ¿Listo? Listo. Sí, ingeniero, buenos días. Qué pena rectar. Bueno, vale. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una clase práctica, ¿sí? Obviamente toca en simulación, sobre el convertidor que vimos la semana pasada. Esperemos que actualice ahí un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a analizar este circuito en simulación. ¿Listo? Entonces, tenemos ese onda completa, ¿cierto? Ese puente de onda completa con salida RLE. ¿Listo? Entonces por acá yo ya tenía los parámetros iniciales, ¿sí? Entonces tengo 170 voltios pico de forma senoidal, vamos a analizar de forma senoidal, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 200 milis, el ángulo disparo en 60 grados, ¿sí? Lo tengo en grados y en radianes. Listo. ¿Alguien me quiere decir cuál sería el primer paso para poderlo analizar? Tendríamos que ver el ángulo alfa desde donde empieza la conducción del SCR. ¿Otra persona? Iniciar por la ecuación de corriente. Eh, ¿Otra persona? Revisar si está en modo conducción continua o no. Exacto, sí señor, muy bien. Porque nosotros ya tenemos todo nuestro análisis, ¿cierto? Nosotros hicimos todo este análisis, todo este análisis, ¿cierto? Y encontramos nuestra expresión, ¿no? Nuestra expresión acá está, nuestra expresión, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué me falta agregar a el valor de la fuente, que son 12 voltios, que es el valor de la fuente listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, obviamente, lo primero que tenemos que hacer fue lo que yo hice la clase pasada, ¿no? Analizar todo el circuito. Ahora, si ya tengo analizado teóricamente mi circuito, pues ya voy a comprobar, ya voy a realizar mi simulación, ¿no? A comprobar mi simulación. Entonces, en ese caso, como ya tengo la parte teórica desarrollada, pues la voy a aplicar. Voy a aplicar todo lo que encontré. ¿Listo? Entonces, obviamente antes de aplicar esta de acá, ¿sí? Tenemos que encontrar esos parámetros iniciales del circuito, ¿no? ¿Cómo qué?
como nuestra impedancia de la salida, que es raíz cuadrada de r al cuadrado, pero r es la ecuación número 2 al cuadrado. Bien. Bueno, antes de eso, discúlpenme, por favor. Tenemos que definir a omega, ¿no? Que omega es 2pi por f, y f es 60 Hz. ¿Listo? Y ese de ahí es omega. Omega, listo. Entonces ya tenemos a omega también. Ahora sí, la impedancia, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado. Y omega L es la ecuación número 8 por la inductancia, que la inductancia es la ecuación número 3. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? 76 ohmios. La impedancia del circuito. ¿Qué otro nos faltaría? Nos faltaría el phi del circuito, ¿cierto? ¿Cómo encontramos phi? Como la arcotangente, ¿no? De omega L, ¿cierto? De omega L, que es este pedacito. Bueno, omega L es la ecuación número 8 por la número 3, la número 2, que es la inductancia, sobre la resistencia, y la resistencia es la número 2. ¿Listo? Y ahí tenemos que el phi es de 1.58. ¿Sí? Todos hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces yo tengo por acá, para encontrar estas como arcos, ¿sí? Entonces me dice que si yo quiero si yo lo expreso así, ¿sí? A tangente, devuelve el arco de la tangente de x en radianes, ¿sí? Entonces por eso utilicé ese, ¿sí? Porque nosotros debemos en nuestro circuito manejar todo en radianes, ¿listo? Entonces ese es phi. Si yo quiero convertir a phi en grados, pues lo multiplico por lo multiplico por 180 y lo divido en pi. ¿Listo? Y me queda que mi phi es de 89 grados. ¿Listo? Letra phi. Listo. Discúlpenme, porque acá, si ven que coloqué omega por R y era omega por L. Si me di cuenta que ese número estaba por omega. Que es el número 3. Ahora sí, listo. Estaba como muy grande ese número. Entonces lo tenemos en grados, en radianes, perdón, phi en radianes, y ahora lo vamos a convertir a grados. Hoy no, estoy colocando mal todo esto, perdón. Sí, 82 grados, listo. Eso se llama phi en grados. Listo. Ahora, nosotros ya tenemos nuestras expresiones, ¿no? Ya tenemos nuestra expresión de z y de phi. ¿Listo? ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar el coseno de phi, ¿no? Entonces, coseno de phi. Obviamente tenemos que manejarlo en radianes. Entonces, coseno de phi, ¿sí? Ese es igual a 0.13. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos coseno de phi, tenemos b pico, tenemos el seno, ¿sí? El seno de
De teta, teta no la tenemos, nos toca hallarla. Phi ya lo tenemos y el resto de parámetros ya los tenemos todos, nos falta solamente teta. ¿Cómo encontrábamos teta? ¿Alguien que me quiera decir? Esto no era arcoseno de sobre R, es que no me acuerdo. Esta es la solución de la ecuación trascendental. Exacto, José, muy bien, muchas gracias. ¿De cuál ecuación trascendental? De la Esta. derivada de la función de corriente, igualada a cero, Ah, sí, ¿cierto? Entonces, sí. Sí, genial. entonces, para que lo recuerden, ¿de dónde sale teta? Teta es el ángulo donde se produce el valor mínimo de la corriente. ¿Y eso matemáticamente qué es? Coja su función de corriente, derívela e igualela a cero. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra función que tenemos que igualar a cero y encontrar la solución? La derivada. ¿Cuál es la derivada? Es esta. ¿Listo? Esta es la que nos toca colocar allá en deriva. ¿Listo? Entonces, obviamente necesito AB pico, perdón. Lo voy a... Me dicen si logran ver bien o si más bien lo voy pasando. Si no es para no pasar tantas veces. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a colocar esa función. Entonces, 170 sobre z. Z, ¿dónde está? Z es la ecuación número 10. O la 11, o la que quieran colocar. ¿Sí? Me gusta colocar las expresiones completas para obtener como resultados más, digamos que más exactos. ¿Sí? Si usted coloca un decimal, pues se pierde resolución en su solución. ¿Listo? Entonces a mí me gusta colocar, por eso me gusta colocar las expresiones como tal. ¿Listo? Entonces, P pico sobre Z factor. ¿Listo? ¿Factor de quién? Factor de coseno, ¿cierto? Coseno de la variable, llamémosla t, recuerden que acá nos toca con una sola letra, entonces t, menos phi. Phi, ¿dónde tenemos a phi? Phi en radianes es número 13, el número 13, ¿listo? Más dos expresiones que se están multiplicando, ¿sí? Y una de las expresiones es un fraccionario. Entonces, la primera parte del fraccionario es 2 seno de alfa, ¿cierto? Alfa en radianes es la número 6, ¿sí? Número 6, ecuación número 6, menos phi. Y phi es la ecuación número 13. ¿Listo? ¿Qué es lo que la divide? 1 menos... perdón, ¿qué es lo que lo divide? Dos factores que se están multiplicando. Dos factores que se están multiplicando. ¿Listo? El primero es la tangente de phi, ¿cierto? ¿Y phi qué es? La expresión número 13. Por 1 menos ese me toca acá en que en derive toca buscarlo, no es solamente la del teclado, sino es ese base de logaritmos neperianos. Entonces a la menos elevamos, ¿cierto? Ese es mi ángulo, mi exponente, perdón, y ese exponente tiene dos partecitas, ¿cierto? O sea, un radical, phi arriba y tangente de phi, que es número 13, sobre tangente de phi. ¿Listo? ¿Por qué se multiplica? Se multiplica por una exponencial, ¿cierto? De exponente negativo. Por acá. Y que está dividida en dos partecitas. Entonces, está dividida en un numerador y un denominador. El numerador que tiene, el numerador tiene a t, que es nuestra variable que acabamos de definir, a alfa, que es la número 6, y dividiendo, ¿sí? Y dividiendo tenemos a la tangente de phi. ¿Listo? Que es phi, es el número 13. Y creo que no es más. Y ahora me dice que me falta un paréntesis. Acá. Ya. Este negativo va hacia acá.
y este negativo va es acá, ¿cierto? Listo. Y esta es nuestra expresión. ¿Listo? Voy a revisarla. 2. ¿Sí? Creo que está bien. ¿Alguno le ve algún error? No, ¿cierto? Está tal cual como la que tenemos acá. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos la ecuación, ¿cierto? Ya tenemos la ecuación que tenemos que solucionar, ¿cierto? ¿Cómo la podemos solucionar? Vamos a resolver expresión. Le puedo decir que sea el método cualquiera para poderla resolver, pero que el dominio sea real. Yo necesito soluciones reales. Entonces le digo que sí. Ahí me dice cómo la va a hacer y le puedo decir que me la encuentre. Entonces, mire, esa solución me dice que es en menos 5.6 o tiene una solución en infinito. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta. ¿Qué pasó ahí? Dije que no está en modo de conducción. No se le escucha bien el que está hablando. Que no está en modo de conducción. O bueno, no cumple la ecuación, entonces no se podría hallar el resultado, o sea que es de conducción discontinua, diría yo. No, todavía no lo podemos saber. ¿Listo? ¿Alguien más me puede decir qué pasa ahí? O sea, Ingeniero, una pregunta, ¿por qué no se igualó a cero esa ecuación? Bueno, pues igual, digamos que si usted coge esta ecuación, cuando la coge así, le está diciendo a Derive que está igual a 0, ¿sí? Pero miremosla entonces. Sí, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Discúlpenme, yo voy a acá corregir esto para que me la deje graficar. Entonces yo tengo esa ecuación, ¿cierto? Esa es esa ecuación. Yo la voy a graficar, ¿sí? Entonces tengo por acá, pero a ver si me... listo, y la grafico. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, esa ecuación tiene acá una solución por acá, que es la que me está dando el software, el Derive, ¿no? Entonces me dice acá, mire, usted tiene esa ecuación es igual a 0 en menos 5.6, ¿cierto? Acá, pero mi solución, ¿en qué rango debe estar? ¿Sí? Mi solución debe estar en el rango de alfa a pi más alfa, ¿cierto? Que es lo que nosotros decíamos por acá. Mire, nosotros estamos analizando a este circuito, ¿sí? A este circuito, desde alfa hasta alfa más pi, o pi más alfa. ¿Dónde está mi solución de mi valor mínimo? Pues está en ese rango, mi valor mínimo, mi valor máximo. Entonces, mi solución debe estar entre alfa hasta alfa más pi. ¿Cuánto vale alfa? Vale 60 grados, ¿cierto? Entonces mi solución debe estar de 60 grados a 240 grados, ¿sí? ¿Eso en radianes qué es? Desde pi tercios, ¿sí? Desde pi tercios hasta 240 grados por pi sobre 180 para convertirlo, hasta 4 pi tercios. Y eso, digamos que resolviendo ese número, por decirlo así, entonces, para saberlo en decimal, entonces
la solución debe estar desde 1.04 hasta 4.18. O sea, nuestra solución debe estar en ese rango. Ahora nosotros vamos de nuevo a nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas soluciones tengo en ese rango? Esta primera no me sirve, porque yo necesito analizar cuándo esta función es 0, ¿sí? La siguiente, ¿cuál es? La siguiente es 2.76, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es por acá, ¿sí? 6.28. Entonces, ¿cuál de todas esas soluciones, ¿sí? ¿Cuál de todas esas soluciones me sirve? Esta, cuando la función se hace 0, ¿sí? Pero en el rango que estoy analizando esa función, ¿sí? Que es justo este punto, ¿sí? ¿Cuánto vale ese punto? 2.76, ¿sí? O sea que la solución de esa ecuación, ¿sí? Es de 2.56, ¿sí? O sea, esta solución que estamos analizando acá es de 2.56, pero el pero derive solamente me está entregando una solución que está antes, ¿sí? ¿Cómo lo podemos corregir o cómo se puede mejorar esa solución de esa ecuación trascendental? ¿Alguien me podría decir? En resolver, ingeniero. ¿Resolver? Sí, señor, en resolver su merced le pone numérico si no estoy mal. Listo. Y le coloco el intervalo. Él creo que le da la opción para los límites. Listo. Listo. Muy bien, Camilo. Entonces nosotros podemos utilizar ese n sol, ¿sí? Para poder colocarlas el rango donde yo quiero que me solucione esa ecuación. Y ya tengo ahora sí el valor. ¿Listo? Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Nosotros acá, ¿qué habíamos dicho en nuestro análisis? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho acá en nuestro análisis? ¿Sí? Que podíamos encontrar dos soluciones. ¿Y cuántas estamos encontrando? Una sola. Una sola, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos tocaría verificar? Que esa función, que en ese punto, ¿cierto? La función es máxima, o sea, ese punto que nos está dando, si es el máximo o el mínimo de la función, ¿cierto? Pero ¿contra quién puedo comparar? ¿Ustedes contra quién creen que pueden comparar? ¿Sí? Si yo les digo acá, ¿sí? Si yo les digo acá que esta función de corriente, esta función no tiene ni, o sea, solamente tiene una solución donde la derivada es igual a 0, ¿cierto? O sea, solamente tiene un máximo o tiene un mínimo, pero no tiene máximo y mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿contra quién puedo comparar si es el máximo o el mínimo lo que me está entregando esa solución? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las posibles soluciones? O cuáles son las posibles formas de la corriente? La única forma es que la corriente... ¿El valor pico? Exacto. Que la corriente sea así, porque solamente tiene una derivada acá, o que la corriente sea así, ¿sí? Y que el mínimo es acá, porque solamente tiene una derivada. Solamente hay esas dos opciones, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es la forma correcta? ¿Cuál creen que es la forma de corriente a la salida? Pues como se está mirando si hay modo de conducción y el modo de conducción es el teta que hace tener la corriente un valor negativo, sería la segunda, la punteada hacia abajo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro análisis? ¿No? Bueno. Entonces, Pues yo creo que debe ser o sea, punteada para hacia arriba. ¿por qué? Porque pues, o sea, no, ese es un medio,
media onda. Es una onda O completa. sea, la polaridad de... bueno, una onda completa, pero entonces salía positiva, ¿no? Sí, señor. O sea, es lo único que hace la corriente con respecto al voltaje es desfasarse por la inductancia, pero pues la polaridad no debería, como digamos, cambiar. Listo. Ese es un buen análisis. Listo. Entonces, ¿qué nos significaría eso? Que nuestra forma de onda de la corriente puede que no sea un senoidal puro, ¿sí? Puede que no sea un senoidal puro, ¿sí? Puede que esté, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la corriente en un RLE monofásico que se veía un pulsito pero como de lado, afectado por la exponencial? En esto puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Esa es la forma de onda de la corriente. ¿Dónde está el mínimo de esa función? Está el mínimo en alfa, ¿sí? Y en alfa más pi. Y el máximo fue el que acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos esta solución. Entonces nosotros queremos comprobar que esa solución es el máximo de la función. ¿Qué hacemos? Pues metamos la función de corriente, ¿cierto? ¿Listo? ¿Listo? Ahora, por acá, discúlpenme. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra función de corriente? Listo, esta es nuestra función de corriente. ¿Listo? Entonces, B pico sobre Z. Listo. Por el, bueno, el factor completo, seno de omega t menos phi, que phi es 13, menos el coseno de phi, que es el número 16, e, que vale 12 sobre 170, eso es m, ¿listo? Menos, ¿sí? Menos esta expresión, ¿listo? Menos, ¿dónde está la función de corriente? Acá está, es esa misma expresión sin la tangente. ¿Listo? Y la vemos acá. Esta es disculpen, que se me fue un numerito. Listo. Y esa es nuestra función de corriente, ¿sí? En modo de conducción continua. Listo. ¿Listo? Esta es nuestra función en modo de conducción continua. ¿Nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos evaluar esta función en este valor, ¿sí? Para mirar cuánto vale esa función en ese punto, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestra función evaluada en este punto, donde este t lo cambio por ese valor. ¿Listo? Entonces miren, por acá tengo mi función de corriente, ¿sí? Voy a graficarla. Ay, discúlpenme. Esta es mi función de corriente. ¿Listo? Perdón. La tangente.
Listo, ahora sí, discúlpenme que la estaba colocando mal. Entonces tenemos nuestra función de la corriente a la salida del convertido. ¿Listo? Vamos a graficarla. ¿Sí? Esa es nuestra función de corriente que es pequeña. Seno de omega t factor de menos m menos alfa menos phi, pues 1 menos menos pi sobre tangente de phi e a la menos omega t acá. Qué pena con ustedes que no me he dado cuenta de este error que no tenía la tangente. Listo. Ahora sí grafiquemos esa función. Listo. Ahí tenemos, esa es nuestra función de corriente, pero ¿alguien me puede decir en qué rango es válida esa función de corriente? Desde alfa hasta alfa más pi, ¿no? Exacto. Desde el 1 punto que vimos, 1.0 algo, hasta 4 punto algo. Entonces, esa función es válida más o menos desde aquí, ¿sí? Hasta aquí. ¿Sí? Entonces si la vemos, nosotros ya nos damos cuenta que en alfa y en alfa más pi es donde está el mínimo. ¿Sí? Chao, mamita. Ah, qué pena, se me abrió el micro. Listo. Entonces este valor que nosotros encontramos de solución es el máximo de la función, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Entonces acá la función evaluada en este ángulo que encontramos, que es la solución de la ecuación trascendental. Entonces ahí encontramos que nuestro valor máximo de corriente es 4.7 amperios. Ahora, si yo evalúo, ¿cierto? Si ya no evalúo en ese valor de la ecuación trascendental, sino evalúo en alfa, ¿cierto? Que fue donde empezó la corriente, que es pi tercios. ¿Sí? Que es pi tercios, voy a encontrar mi valor de corriente mínimo, ¿sí? Que es 2.95. Entonces, en donde inicia la función es el valor mínimo de corriente, después tengo un máximo que lo encontramos, ¿listo? Y después vuelve y termina en 2.95, porque recuerden que estamos en régimen permanente, ¿cierto? Entonces, el valor donde inicia la corriente es igual al valor donde finaliza la corriente y después inicia otro ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos damos cuenta con este circuito? Nos damos cuenta que solo para este, ¿no? Solo para este, el valor mínimo de la corriente está ubicado donde inicia la conducción o donde finaliza la conducción, que para nuestros efectos pues es el mismo punto, sino que desplazado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta corriente, recuerden que solamente es válida en este ranguito que lo estamos viendo acá. Donde inicia la corriente, ¿sí? En donde inicia la corriente es en el alfa de disparo, en el ángulo de disparo. Y después hay un máximo, ¿sí? Que pues muy amable nosotros lo encontramos, ¿sí? Que es por acá, ¿sí? Que es el 4.70 y algo que encontramos acá. Ingeniero, disculpe, es que no me quedó claro cómo es que se halla la I máxima, perdón. Listo. Nosotros tenemos nuestra función de corriente. Para encontrar un máximo o un mínimo, nosotros derivamos esa función de corriente, ¿sí? Que acá está. Perdón, ¿sí? Que acá está, ¿sí? Vamos a colocar el open board. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestra corriente, la derivada de la corriente para encontrar máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, si esta es la derivada de la corriente, la igualamos a 0 para encontrar máximos y mínimos. Si solamente tiene una solución en el rango válido, en el que nosotros sabemos que esa función es válida, pues ¿qué quiere decir? Si solamente tiene una solución, quiere decir que tiene un máximo o que tiene un mínimo, nada más. Nosotros, ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer fue demostrar
que esa solución, ¿sí?, está referida al máximo, ¿sí?, que está referida al máximo. ¿Por qué? Porque el mínimo se presenta es cuando inicia la corriente, ¿sí? Entonces acá era lo que nosotros hablábamos, ¿sí?, para este circuito, ¿sí? Entonces esa salida de corriente, la corriente a la salida, ¿sí?, tiene la siguiente forma. ¿Dónde está el mínimo de esta función? Acá, en las conmutaciones, en donde está presente el ángulo de disparo. Y el máximo pues estará presente en un ángulo X. ¿Cómo encontramos ese ángulo X? Derivando la función de corriente, igualándola a 0 y solucionándola en el rango que es, ¿sí? Perfecto, ingeniero. Ya. ¿Listo? Gracias. Listo, vale. Un gusto. Listo, entonces, nosotros ¿qué acabamos de mostrar para este circuito? Que su ángulo inicial, ¿cierto? Que su ángulo inicial es el mismo, que el ángulo en el que se conmutan los SCRs está presente, o en ese ángulo está el valor mínimo de la función, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya sabemos, ¿cierto?, cuál es el ángulo donde la función es mínima, ¿listo?, por acá, ¿cierto? Ya sabemos en dónde, cuál es el teta que hace que la función sea mínima. ¿Cuál es ese teta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es ese teta que hace que la función sea mínima? De los que acabamos de hallar. ¿Es alfa más pi? Sí, alfa más pi o también otro. ¿Alfa? Alfa, exacto. Muy bien, perfecto. El teta, ¿sí? O alfa. Sí. Perdón, señor. No. Ya. Listo. Entonces, ese teta que produce la corriente mínima, ¿cierto?, es alfa. Este es el teta que produce la I mínima. ¿Listo? Entonces nosotros, si ya sabemos cuál es el teta que produce la corriente mínima, pues ya puedo resolver esa desigualdad, que es la que me dice, mire, si se cumple, su circuito está en modo de conducción continua. Si no se cumple, su circuito está en modo de conducción discontinua. Pero nosotros, ¿qué vimos acá en nuestro análisis? Si la corriente mínima ya es 2.95, ¿qué quiere decir? ¿Que está en continuo o en discontinuo? Ingeniero, una pregunta. Sí, Para sí. todos los alfa en los circuitos se relee, ¿el Continuo. teta es así? No, O sea, ¿se halla así? no. ¿O es diferente para cada caso? Para algunos es diferente. Nos tocaría demostrar sin valores que este circuito para todos los casos son así, pero recuerde que está implícito una solución de una ecuación trascendental, ¿sí? Vale, ingeniero. Listo. Entonces yo no puedo decirles que todos sean así, pero tampoco puedo decirles que no todos sean así. No sé si me hago entender, porque, o sea, matemáticamente uno lo tiene que demostrar, ¿sí? O sea, uno no puede decir, como me dio así, entonces quiere decir que todos son así. No, yo tendría que demostrar matemáticamente que esa ecuación, ¿sí?, que esa ecuación, la ecuación trascendental, que es la derivada de la corriente igualada a cero. Ingeniero, y en el caso en el que no coincidiera el valor mínimo con el alfa, ¿cómo se hallaría ese? Entonces, si no coincide el valor mínimo con el alfa, es porque esa solución de la ecuación trascendental tiene dos valores, ¿sí? Vamos a tener acá dos valores, no solo uno. Vale, ingeniero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes sepan, si esta ecuación, ¿sí?, da dos valores, pues tiene mínimo y máximo. Si da un solo valor, entonces tiene solo máximo. ¿Y en dónde está el mínimo? En alfa. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si mi corriente mínima es, o sea, yo estoy analizando este circuito es de salida positiva, ¿cierto?, de corriente positiva. Si mi valor mínimo de la corriente es 2.95, ¿ustedes qué dicen? ¿Es continuo o discontinuo?
Está en modo conducción continua. ¿Alguien que quiera refutar a Mario? No, está en continuo. Listo, muy bien. Ahora, entonces, esa es la forma más fácil de verla, ¿no? Pues yo encuentro mi valor de corriente mínima y estuvo. Ahora, la otra es encontrar esta relación. Esta relación me sirve mucho, ¿sí? Para partir de un punto, ¿sí? Definir valores, por ejemplo. En este ejercicio, pues fue, digamos que relativamente fácil encontrar cuál era el valor de corriente mínima. Pero recordemos que en todo esto, en toda nuestra función, pues nosotros no sabemos cuál es el valor de corriente mínima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un circuito y estoy haciendo un diseño, digo, quiero que mi circuito funcione en el límite de conducción, ¿cierto? Entonces, voy a definir un alfa, ¿sí? Voy a definir un alfa y voy a encontrar ese valor de que hace que mi circuito funcione en el límite de conducción. Entonces, de aquí puedo partir, ¿sí? De aquí puedo partir para solucionar esa condición de diseño. Porque si ustedes se dan cuenta, el diseño no empieza como uno desarrolla los circuitos, ¿sí? Porque yo qué hago en el desarrollo de los circuitos. ¿Cuál es mi variable? La que no conozco, alfa, ¿sí? Así fue como yo comencé este circuito. Listo, entonces, alfa, tal, ¿cuánto me da mi voltaje a la salida? Es un número, pero cuando uno está diseñando un circuito, lo que uno quiere es, a partir de un voltaje a la salida definido o de mi salida definida, encontrar cuáles son los parámetros del circuito. Entonces, esta expresión ayuda mucho para encontrar los parámetros del circuito. ¿Por qué? Porque yo ¿qué puedo decir? No, yo tengo una fuente tal, tengo las características de la carga. Este phi me habla de las características de la carga porque relaciona L sobre R, bueno, omega L sobre R. Lo mismo, todo donde esté phi está relacionada a la carga. Entonces, ¿yo qué digo? Listo, despejemos alfa para poder encontrar ese modo de conducción, ¿cierto? De modo de conducción continuo. O lo que hablaba también algún compañero de ustedes. Por ejemplo, en nuestro circuito de monofásico R, si yo quiero es encontrar el valor, ¿sí? El valor promedio, ¿cierto? Si yo quiero encontrar es el alfa, que para determinado valor promedio, pues entonces simplemente reemplazo y encuentro cuál es el ángulo de disparo que requiero. Entonces, si ya sé cuál es el ángulo de disparo que requiero, ¿cierto? Entonces puedo decir, listo, ya sé cuál es mi voltaje promedio de la salida, ya tengo mi alfa. Ahora, ¿en dónde debe estar trabajando el circuito? En modo de conducción continua, en modo de conducción discontinua. Y lo puedo controlar a partir de la fuente E que coloqué ahí. ¿Listo? Entonces, en los diseños de los circuitos uno comienza como de atrás para adelante. En el análisis del circuito empieza de adelante en forma, digamos que organizada, ¿sí? Entonces, por eso es importante como analizar el circuito en general, que ustedes tengan el dominio del circuito, así cuando van a hacer un diseño saben en dónde pueden mover cada uno de los parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta desigualdad. Ya sabemos que es modo de conducción continua, ya está clarísimo, pero vamos a encontrar cuál es digamos que cuál es esa solución para el circuito. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para encontrar si es de modo de conducción continua o discontinuo, entonces yo tengo que evaluar todo este parámetro, ¿cierto? Ese parámetro es coseno de phi, phi es la ecuación 13, por de pico es 170, factor de ¿quién? Factor del seno de teta, ¿sí? ¿Teta quién es? Alfa, ¿no? Porque es el punto en donde inicia la corriente, el punto donde se produce el valor mínimo. ¿Cuánto es teta? Pi tercios, menos phi es la ecuación número 13, menos 2 veces, dos ecuaciones que están multiplicadas, y un fraccionario, menos 2 veces el seno de alfa, menos phi, que es la número 13, sobre
1 menos, Ingeniero, qué pena interrumpirlo. Creo que ahí le faltó dividir pi por 3, porque creo que es seno de alfa menos phi. sí señor, sobre 1 menos e acá está. Listo. Menos e a la pi sobre la tangente de phi por la exponencial de teta menos phi, ¿cierto? Y teta es igual perdón, de teta menos alfa, y teta es igual a alfa, ¿cierto? Para este caso. Entonces esta expresión quedaría igualada a 1, ¿no? Porque el exponente es el exponente 0. Entonces tenemos, esta es nuestra expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cuánto vale esa expresión? Esa expresión vale 41. Para que sea modo de conducción continua, ¿cierto? Esa expresión tiene que ser mayor a E. ¿Y cuánto vale E? Vale 12 voltios, ¿cierto? Entonces, miren, si se cumple, quiere decir que está en modo de conducción continua. Si no se cumple, quiere decir que está en modo de conducción discontinua, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe pasar con E para que el circuito sea continuo? Debe ser menor a 41 voltios, ¿sí? A 41.55. Si E supera ese valor, el circuito se vuelve discontinuo, ¿sí? Ahora, vamos a ir a nuestra simulación, ¿sí? Entonces tenemos nuestra simulación, ¿sí? Tenemos nuestra simulación. Nuestra fuente de 12 voltios, la inductancia de 200 milis, la resistencia de 10 ohmios, nuestra entrada 170, frecuencia de 60 Hz, senoidal, y vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar, esto de acá lo voy a quitar. ¿Listo? Entonces tengo mi corriente a la salida, ¿sí? Mire que es positivo, ¿no? Solo positiva. Si yo la selecciono y le digo encuéntreme el mínimo, mire que el mínimo es 2.94. En derive, ¿cuánto nos decía que era el mínimo? 2.95. ¿Listo? Estamos más que bien. ¿Cuál es el máximo de esa función? También lo puedo encontrar a partir de derive. Entonces le digo del simulador. Entonces el máximo de esa función es 4.95, que me lo dice acá. ¿Cuánto me decía mis cálculos? 4.75, perdón, y acá 4.95. Perdón, vamos a mirar acá. Sí. Los parámetros están bien. Listo. De pronto puede ser por las cifras decimales que nosotros que se tienen. ¿Listo? Pero son solamente 0.2. ¿Listo? Ahora, tengo ¿cuál es mi voltaje a la salida? Entonces, mi voltaje a la salida, ¿cierto? Mi voltaje a la salida lo voy a comparar con mi voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces, recordemos que nosotros ya analizamos es cuando el circuito está en régimen permanente. ¿Qué régimen permanente? Que en donde inicia la función, ¿sí? Donde inicia la función, el valor donde inicia la función es igual al valor donde finaliza la función. Entonces, si ustedes ven en la simulación, esto tiene un trasciente, ¿sí? Tiene un trasciente hasta que llegue a modo de conducción continua. Que donde inició la función
¿sí?, donde inició la función sea igual a donde termina la función. Y en este punto no inició y terminó en el mismo punto. Esto es trasciente. Acá estamos en modo en estado estable, que es lo mismo que régimen permanente. Ahora vamos a analizar, ¿sí?, vamos a analizar el voltaje a la salida, ¿sí? Listo. Entonces analicemos el voltaje a la salida. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, y lo vamos a comparar por acá con la corriente de salida, mire que ¿qué me dice el análisis de este circuito cuando nosotros lo analizamos el martes pasado? ¿Sí? Perdón, que era abajo. ¿Sí? Listo. Que mientras conduzca, ¿sí?, mientras conduzca el SCR1 y el SCR2, el voltaje a la salida es el mismo de la entrada. Si conduce 4 y conduce 3, es menos el voltaje de la entrada, ¿cierto?, que era lo que nosotros definíamos acá, ¿cierto? Ahora, como se repite, ¿cierto?, o sea, en este rango son las mismas funciones, entonces nosotros definíamos que nuestro voltaje a la salida simplemente era el voltaje de la entrada en el rango de alfa hasta alfa más pi, porque el periodo de esa señal era de pi. Entonces, miren, acá nosotros tenemos nuestro voltaje a la salida, que es la roja, en la parte superior, ¿sí? Mire que se repite. Ahora la estoy comparando con el voltaje de la entrada. El voltaje de entrada en este rango, ¿sí?, en este rango es negativo, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve a la salida? Menos el voltaje de la entrada. Entonces por eso tenemos la misma forma de onda, ¿sí? Tenemos la misma forma de onda. Y si ustedes se dan cuenta, mire que donde inicia la corriente, ¿sí?, mire, donde inicia la corriente, inicia el modo de conducción, ¿no? Inicia el modo de conducción, que es desde alfa hasta alfa más pi. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes sepan, mire, mi voltaje a la salida es el mismo voltaje de la entrada si yo estoy hablando de alfa hasta alfa más pi. Pero si yo hablo de pi más alfa hasta alfa más 2pi, pues ya tengo que hablar de menos el voltaje a la salida, porque están funcionando, ¿cierto?, o están conduciendo este par de SCRs. ¿Qué hace este par de SCRs? Digamos que rectifican ese semiciclo positivo, ese semiciclo negativo, y lo vuelven positivo. Ahora, importante que ustedes sepan, ¿no? Digamos, si acá inició mi conmutación, ¿cierto?, inició mi ciclo, pues ¿qué voy a ver? El voltaje de la entrada, ¿hasta dónde? Hasta pi más alfa. Entonces, si ustedes logran verlo, ese pi más alfa, ¿sí?, ese pi más alfa, lo que está haciendo es que se vea un poquito más del voltaje negativo, ¿sí?, porque de acá yo tengo 0, tengo pi, tengo 2pi. Si inicia en alfa, que es 60 grados, pues yo voy a alcanzar a ver un poquito el semiciclo negativo, porque estoy desfasando, ¿cierto? O estoy mirando el voltaje de la entrada desde 60 hasta 240 voltios, y desde 180 hasta 240 voltios es un voltaje negativo, ¿listo? Entonces logro ver un poquito de ese voltaje negativo a la salida, ¿listo? Mirándolo en la carga completamente, ¿no? ¿Producto de qué? Producto del almacenamiento de la inductancia. Entonces, mire, si yo miro el voltaje en este punto, estoy mirando que veo este voltaje de la entrada en el rango de alfa hasta alfa más pi, ¿listo? Y eso significa que estoy viendo un poquito del semiciclo negativo, ¿listo? Producto de ese desfase. Ahora, ¿cómo es la corriente de la salida? La corriente de la entrada. Entonces, si ustedes recuerdan, pasa lo mismo, ¿no? La corriente de la entrada desde alfa hasta alfa más pi es el mismo de la salida. Y desde pi más alfa hasta 2pi más alfa es la misma corriente de la salida, pero negativa. ¿Por qué? Porque el que entrega la corriente es el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces tenemos esta corriente a la salida, perdón, la roja, que es la corriente de la salida, y la azul, que es la corriente en la entrada, ¿sí? Dependiendo del semiciclo que se esté viendo a la salida, pues
depende también la corriente que esté entregando la fuente, ¿sí? Si es corriente positiva o si es corriente negativa. Ahora, listo, ya definimos, ¿sí? Ya definimos digamos que el funcionamiento de nuestro circuito. Ya sabemos que está en modo de conducción continua, ya sabemos cómo funciona el circuito, ¿cierto? Ya sabemos que su función de corriente es la función de corriente en modo de conducción continua, ¿cierto? Ya sabemos, ya conocemos el parámetro que nos dice si el circuito está funcionando en modo de conducción continua o discontinua. Ya sé la condición para que el circuito funcione en modo de conducción continua, ¿cierto? ¿Cuál es el parámetro para que funcione en modo de conducción continua? Que la fuente E, ¿cierto? Este de acá, que la fuente E sea menor a ese valor para modo de conducción continua. Si la fuente E supera ese valor, el circuito entra en modo de conducción discontinua. Entonces vamos a mirar. Si la fuente ya no vale 12, sino vale 50, ¿cierto? ¿Qué le debería pasar a la corriente? ¿Alguien me puede decir antes de simular? Que la corriente cruce por 0. Sí, señor. Entonces, miren, tenemos un rango, ¿sí? Un rango de tiempo en el que la corriente es 0, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el límite? El límite, ¿cierto? El límite es cuando exactamente la fuente vale este valor, que es cuando la corriente justo toca ese 0. O sea, que la fuente valga 41.55 voltios, ¿cierto? Entonces lo voy a correr. 41.55 voltios. Si la fuente vale eso, estamos justo en el límite, ¿sí? Mire, justo en el límite, ¿sí? Justo en el límite. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, a partir de esa ecuación, por eso esta es tan importante, yo puedo encontrar y puedo moverme en modo de conducción, ¿sí? Porque solo con mover la fuente puedo encontrar como esa solución, ¿sí? Esa solución para el modo de conducción continua o el modo de conducción discontinua. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestra fuente original de 12 voltios. ¿Listo? Y vamos a encontrar los parámetros del circuito. ¿Qué vamos a encontrar de nuestro circuito? Entonces necesito encontrar el valor promedio de la corriente a la salida. Para eso pues tengo que seleccionar exactamente los periodos de la salida. Entonces tengo que ver sí, tengo que ver exactamente en el número de periodos, pero que sean enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la corriente promedio de la salida en el simulador me da que es 4.20. ¿Qué me decía nuestro análisis que nosotros hicimos? ¿Qué día? Dijimos que la corriente promedio está en función del voltaje promedio, entonces voy a encontrar el voltaje promedio. Y el voltaje promedio es 2 B pico sobre pi coseno de alfa. Entonces voltaje promedio, que es 2 por B pico, que es 170, sobre pi por el coseno de alfa. Y alfa vale pi tercios, ¿cierto? Listo, perfecto. Nos dice que la corriente promedio es de el voltaje promedio a la salida es de 54.11, ¿sí? Listo, perfecto. ¿Cuál es la corriente promedio? Ese es el voltaje promedio, perdón, si dije mal, voltaje promedio. La corriente promedio es el voltaje promedio, ¿cierto? Número 29, menos el valor de la fuente, 12 voltios, sobre el valor de resistencia. Llevémoslo de una vez a aproximar. ¿Listo? 4.21. Ese es el valor de mi corriente promedio del circuito. ¿Sí? 4.21, ¿cuánto nos da el simulador? Nos da 4.20. ¿Listo? Puede ser porque no cogí exactamente los n periodos completos acá. ¿Listo? Otra forma de mirarlo, ¿sí? Otra forma de mirarlo. Si yo lo miro en Fourier, me va a tener en cuenta este trasciende también. Entonces miremoslo en Fourier a ver si nos da algo parecido. ¿Listo? ¿Sí?
Mire que mirando el Fourier de esa señal, que no es exactamente el voltaje de la salida, mire que el promedio sí no me da muy bien, porque me da por debajo de 4. ¿Por qué? Porque el Fourier está haciendo Fourier de esa señal que tenemos ahí, pero nuestra señal correcta que estamos analizando es solamente los n periodos que tenemos acá. Sí, que es justo, si los cogemos son justo ahí. Y ahí tenemos 4.20. ¿sí? Entonces, ese es, digamos, un problemita que tiene PESIM, y es que el promedio lo hace con la gráfica que esté ahí. Si yo le coloco, ¿sí? Yo le podría colocar a PESIM un módulo, ¿sí? A ver si lo tenemos por acá, un módulo como de cálculo de cálculo promedio. Sí, tengo el módulo de RMS, ¿sí? También tengo un bloque de máximo y mínimo. Entonces, por ejemplo, acá, para poderle colocar este módulo de RMS, ¿sí? Tengo que tener un sensor de corriente. Entonces, ese sensor de corriente es este. Entonces, porque lo tiene que sacar a partir de una señal, ¿no? Entonces, me tocaría abrir el circuito, y eso era lo que no quería, pero bueno. Entonces puedo colocar acá el circuito, pero necesito, listo, perfecto, para que me dé el valor correcto. Entonces abro ahí el circuito, tengo mi sensor de corriente, le coloco mi módulo, ¿sí? Mi módulo de valor RMS, y le coloco un scope para mirar el valor RMS. Es que no creo que no tiene módulo de promedio, pero sí tiene este módulo de RMS. Entonces puedo simular. Perdón, me quedó abierto cuando puedo simular, ¿sí? Y acá agrego mi módulo de RMS. Mire que mi módulo de RMS sí me va calculando, y me dice, mire, acá ya llegó a su estado estable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente RMS? Entonces me dice, esa es su corriente RMS, 4.25, ¿cierto? ¿Cómo podríamos encontrar nuestra corriente RMS? ¿Cierto? Entonces, nuestra corriente RMS, pues es aplicar la fórmula, ¿no? Pero miren que esa es la ventaja de hacerlo en derive. Yo ya tengo como almacenadas mis funciones de forma rápida, ¿sí? Por decirlo así, que es esta función de corriente, entonces la puedo llamar para integrarla. Entonces le digo, mire, intégreme esa función definida en el rango de ¿qué? De alfa, que es pi tercios, hasta pi más alfa, que es pi tercios. ¿Listo? Le digo que sí, pero acá me falta un pedacito, ¿no? Me falta 1 sobre el periodo, y el periodo es pi. ¿Listo? Ahí tengo. Ese sería la corriente promedio, ¿no? Entonces la corriente promedio, mire que me da exactamente, bueno, no me da exactamente la misma, pero es porque, pues precisamente, ¿no? Acá encontramos en función del voltaje promedio y el voltaje de la fuente, ¿no? Y acá ya estamos teniendo en cuenta, mire que el coseno de phi, ¿cierto? Perdón, que el phi es un decimal, ni siquiera es una expresión. Entonces ahí se corre un poquito esos cálculos que nosotros tenemos. Por eso les decía que es importante manejarlo en términos de expresiones, y ya como manejamos el derive, pues es muy bueno para hacer eso. ¿Listo? Ahora, si queremos encontrar, miren que si yo quiero encontrar el valor RMS, ¿cierto? El valor RMS de esta función es la raíz cuadrada de todo, ¿sí?
y la función elevada al cuadrado. ¿Sí? Ese es el valor RMS de la función. ¿Sí? Entonces si yo le doy calcular, mire, me dice que el valor RMS es de 4.16. ¿Sí? No sé si tengo algo mal porque me está dando muy pequeño. De la corriente a la salida. Y este es de 4.25. Puede ser que en alguno de estos términos haya tomado las cifras incorrectas. Pero, en general, ¿sí? La corriente RMS es 1 sobre el periodo integral desde pi, desde alfa hasta pi más alfa, la función elevada al cuadrado. Listo. Entonces, tenemos por acá, ¿sí? Tenemos nuestra expresión de corriente RMS y de corriente promedio. Si ustedes se dan cuenta, esa expresión, ¿sí? Por acá, esa expresión de corriente RMS y de corriente promedio, no son tan, digamos que no son tan tan diferentes, ¿sí? Eso, ¿por qué es? Eso es producto del Ripple, ¿sí? Entonces está diciendo, mire, usted tiene perdón, por acá cogemos justo los periodos. Acá, listo, entonces ahí tenemos dos periodos de la señal. Yo le digo que me diga el valor promedio, 4.20, ¿sí? Y el valor RMS de esa señal. Entonces el valor RMS de esa señal es 4.25. Si se dan cuenta que el valor RMS y el valor promedio están muy cercanos, eso quiere decir que nosotros tenemos un muy buen rectificador, ¿sí? Un muy buen rectificador. Tiene muy bajo ripple, ¿sí? Esta señal de corriente a la salida, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la expresión que nos relaciona a eso? El factor de forma, que nos relaciona voltaje RMS y voltaje promedio. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro voltaje promedio, ¿cierto? Tenemos nuestro voltaje promedio, nuestra corriente promedio, la corriente RMS, ¿sí? Que acá debe existir algún tipo de error en yo digo que es en el phi, ¿sí? Que es el único parámetro que está como decimal, para poder calcular nuestro valor de corriente RMS. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes vayan practicando y vayan, digamos que definiendo esas simulaciones que ustedes pueden hacer, ¿sí? Mire que yo acá puedo encontrar el valor RMS sin necesidad de ponerme allá a modificar y a seleccionar las formas de onda. De una vez puedo encontrar mi valor RMS. También puedo encontrar, que el simulador me permite encontrar los bloques de máximo y mínimo, sí. Entonces este bloque de máximo y mínimo, a ver, disculpenme, lo quito y lo vamos a colocar por acá. Este bloque de máximo y mínimo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo funciona, le dan doble clic, van al help y entonces les dice, listo, tiene el número de entradas del bloque y el tipo de función, ¿sí? Entonces tenemos acá, mire, número de entradas, entonces yo le puedo colocar, listo, máximo 2 entradas, listo, y si quiero que sea el mínimo o el máximo, listo. Entonces yo puedo encontrar, tengo 2 entradas, ¿sí? Y esta salida me dice cuál de esas 2 entradas es el máximo o el mínimo. Ahora, para
encontrar, también puedo encontrar arcotangentes, puedo colocar raíz cuadrada, ¿sí? Digamos que tengo varias opciones para poder, digamos que hacer operaciones dentro del circuito. Entonces yo puedo coger las variables de mi circuito y hacer operaciones para calcular si mis funciones están correctas o incorrectas, ¿sí? Ese es algo bueno que tiene PSIM. Lo malo es que si yo quiero encontrar parámetros de rendimiento me toca seleccionar exactamente el número de periodos, porque si no, no me los da, ¿sí? Eso es bueno que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, digamos que así, más o menos lo que yo hice acá en Derive es, digamos que la forma como ustedes pueden solucionar sus ecuaciones y verificar el funcionamiento de estos parámetros. ¿Listo? Bueno, lo único que nos faltaría sería el voltaje sobre la inductancia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el voltaje sobre la inductancia. ¿Qué le pasa al voltaje sobre la inductancia? ¿Listo? Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, este es el voltaje sobre la inductancia. Si yo selecciono acá justo 2 periodos de esta señal, ¿sí? Listo, ese es el voltaje sobre la inductancia, ¿cierto? Si yo le digo, calcúleme el voltaje sobre la inductancia, mire, el voltaje sobre la inductancia me está dando 0.4, ¿sí? Es prácticamente 0. ¿Eso qué quiere decir? Si el voltaje sobre la inductancia me da 0, que estamos en modo de conducción, perdón, en régimen permanente, ¿sí? El voltaje de la inductancia en promedio es 0, ¿listo? Cuando ya, eso quiere decir que la inductancia se carga, y lo que se carga después lo entrega, entonces se carga y se descarga, se carga y se descarga, ¿sí? Entonces ese voltaje promedio es el que me dice sobre la inductancia si ya estamos en régimen permanente o no. O la otra forma de mirarlo es que la corriente, ¿sí? Que en este caso para nuestro circuito es nuestra variable, ¿cierto? La que nos define cuál es el voltaje de la salida. Bueno, perdón, la corriente es la que nos define todos los parámetros del circuito, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros todo lo estamos haciendo en torno a la corriente, ¿sí? A la corriente sobre la inductancia, y la corriente sobre la inductancia me determina cuáles son los instantes de conducción, si hay modo de conducción continuo, si hay modo de conducción discontinua, porque eso hace que el voltaje de la salida se modifique, ¿sí? Todo eso me define la corriente del circuito. Entonces, si esa corriente del circuito inicia y termina en el mismo valor, también quiere decir que estamos en modo de conducción continuo. ¿Listo? Perdón, en modo de conducción en régimen permanente. ¿Listo? Y eso sería, digamos que la comprobación del circuito que nosotros tenemos. Ahora, tienen por ahí una forma de ganar décimas comprobando que el voltaje sobre la inductancia sea igual a 0 cuando el circuito está en régimen permanente. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. ¿Puede llegar el caso que también dependiendo del valor de la inductancia de la resistencia cambia el modo de conducción del circuito? Sí, claro, sí, total. Porque si usted se da cuenta, en nuestra expresión que nos dice si es modo de conducción continuo o discontinuo, está directamente relacionado a la inductancia y la resistencia. ¿En qué? En phi, porque phi depende de esos dos parámetros. Hasta si usted cambia la frecuencia de la red, también le puede cambiar el modo de conducción, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Lo que nosotros hacemos acá es, como esos parámetros ya están fijos, vamos a mirar cómo cambia ese modo de conducción en términos de E. Porque si ustedes se dan cuenta, yo tenía esta expresión igualada a 0. Ya no despejo a E, sino puedo despejar a phi. Entonces si despejo a phi y dejo todo en términos de phi, entonces ahí voy a tener cómo va a variar el modo de conducción en términos de RL y la frecuencia.
Ah, listo, ingeniero, muchas gracias. Y también, para que ustedes lo tengan en cuenta, también puedo despejar alfa y mirar cómo se comporta en términos de alfa, ¿sí? Pero pues despejar alfa de ahí no va a ser tan sencillo. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan la mejor forma de estudiar es a partir de lo que ustedes hicieron, montan su circuito en simulación y, y dan unos valores y pueden comprobar su modo de funcionamiento. ¿Listo? Ese es como el consejo que yo les doy ahorita que están empezando en electrónica de potencia. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Listo, ingeniero? Listo. Gracias, William, por lo de que en PSIM ya está solucionado lo de medir los parámetros del circuito, no importa el n número de periodos. Listo. Bueno, entonces vamos tienen listos sus celulares para hacer el Kahoot de hoy. ¿Sí? ¿Todos listos? Recordemos que, ¿qué preguntas son? Son preguntas de cultura general. ¿Listo? Listo, esperemos un momentico, Arturo. Listo, entonces cultura general de electrónica de potencia, ¿no? Entonces, si hay siglas que ustedes conocen en medicina, pues no, pues la idea es que sea de electrónica de potencia. ¿Listo? Entonces, los espero. Listo, ingeniero, creo que ya ¿Listo? estamos listos todos. A ver cómo fue. Regresó Gabrielita. Listo. Listo, muchachos, ahí está el pin, todos los ven, ¿sí? Entonces, por favor, abrir sus micrófonos. Ay, querido Mao. ¿Listo? ¿Cuánto es que damos por Kahoot ganado?
¿Cuántos quedan por el carro de la vez pasada, de la clase pasada? Una unidad. ¿Un carro no era? Pero ese se lo ganó la... Creo que era una décima en la nota final al que ganar. Sí, señor. Y al segundo media décima y al tercero apreciativa. Listo. El que entró con el número, con el PIN, por favor salir. Ah, bueno, ya salió. Listo. Entonces tenemos 28 personas. Estoy 2 veces, somos 26. Listo. Queda una. El que entró con el número del Kahoot, del PIN, por favor salir y colocar su nombre. Eso, muchas gracias. Listo, nos quedan 2 personas e iniciamos. ¿Listo? Recuerden, cultura general. Oh, Dios. Mira, bueno, nos mandó ese pin y con el pin entramos. Entonces entramos a la sala y ahí cada uno pone su nombre. Entonces el proyecto no, pues ahorita Tutoriales de Kahoot con Pipe. Sí. Listo, nos queda una persona, no sé quién sea. ¿Quién falta? No, Manifiéstese. hay 27 y como Estados Unidos, ahí estamos los 25. Listo. Alguien se fue porque ahorita hay 28. Listo, entonces comenzamos, ¿listo? 1, 2, 3. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál es la siguiente, profe? Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, muy bien. Es un half bridge. Sí, es un half bridge. Pero es que No, y era un inversor. Eso sí, era un inversor. ¿Listo? Recordemos, ¿no? Cultura general. 5 y 6. Listo, a ver cómo vamos. ¿Listo? José Sierra, muy bien. Listo, siguiente pregunta. No. Listo, muy bien. Es un pasabajos. Listo, ¿cómo vamos? Uy, Duván Ortiz está, mejor dicho, focalizado. Listo, tercera pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de corte del siguiente filtro? Listo, muy bien. Por fin. Sí, pero a la chepa no vale. Listo, muy bien. Laura A. ¿Quién es? ¿Spitia? No, sí, Laura. Soy yo. Ah, listo, muy bien. Entonces, todos estos son temáticas, ¿sí? Una pausita. Temáticas que se utilizan mucho en electrónica de potencia. Ese filtro se utiliza mucho en electrónica de potencia. Ese half bridge se utiliza mucho en electrónica de potencia. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Qué tiro acá? Esa vaina. ¿Eso qué es? Espera. Por fin una. Una que se sabe. Ay, Dios mío.
¿Qué pasó, Uy, muchachos? pero ¿qué pasó con Era para que todos la el último acertaran. confundido? La acabamos de ver. No, pues. Pero podía ser los dos. Sí, Máximo también. también. ¿Qué dije cuando iniciamos? ¿Qué dije cuando iniciamos? Electrónica de potencia. Listo. Listo. Bueno, Siguiente. Mínimo común divisor. Camilo López. Huevole. Vamos. Siguiente. ¿Qué es un PFC? Es un corrector de factor de potencia. ¿Listo? Ah, sí. Listo. Listo, vamos. Siguiente. ¿Cuál es el rango de controlabilidad del siguiente circuito? Lo vimos hace 8 días. Exacto, muy bien. Nos quedan, creo que 2 preguntas más y finalizamos. ¿Listo? Uy, Jefferson. Quiere pasar potencia. Toca pasarla. Voltaje promedio de la salida. Uy, no, en esta sí me corchó. Hace 8 días lo vimos. No me acuerdo. Voy con esto. Ya lo que fue. No. La verdad, A mí no quiere esas décimas como sea. Están, pero que pelean. Están, pero violentos. Ahora, ¿cuál es el voltaje promedio sobre el diodo? Última, final. Listo, muy bien. Ahora vamos a mirar quién ganó. Duván Ortiz, apreciativa. Jefferson Bastidas, 0.5 décimas. Y Camilo López. Tenía los nervios de puta, Mario Reyes y Felipe Ávila en el 4º y 5º lugar. Entonces vamos a colocar la nota. ¿Listo? Vale, ingeniero. Listo. Para la próxima, Pipe, nos desquitamos. No, pero yo creo que debería ser hasta el 5º, pensándolo bien, o sea. Sí. Entonces por acá. Yo siempre tuve décimas. Camilo López. ¿Qué pasó con Gabriel Silva? Sí, me falla el internet. El cansancio estos días. Sí, claro. Ay, pero yo me merezco algo por de la vez pasada, ingeniero. Felicitaciones. No, pero eso no me ayuda a pasar potencia. Qué culpa que haya ganado el de prueba. A ver, pero la que era no, chino. Listo. Ah, bueno. Dejémoslo acá. Entonces, apreciativa le vamos a subir
A46 el laboratorio. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Entonces, si se dieron cuenta, había una pregunta que tenía dos respuestas posibles. Creo que José se dio cuenta. ¿Sí? Me equivoqué en esa opción. ¿Sí? Quiero saber quién la respondió. Quiero saber quién la respondió, muchachos. ¿Alguien me puede decir qué era esta pregunta? Por acá, view full report. Listo, ya un momento. Ya la miramos, ya la miramos. Mire, Gabriel Silva necesita ayuda. ¿Cómo nos cambia la vida? Sí, pobre. Listo, ¿me puede decir en esta pregunta? Sí, creo que por acá las puedo ver. Pregunta por pregunta, question por question. Entonces, en el del rango de controlabilidad, no, era en este. Sí, en este. La amarilla, la azul y la verde, perdón, la azul y la roja son las correctas. Perdón, no, la verde, sí, la verde y las rojas eran correctas, ¿listo? Entonces, Arturo, Edwin, ¿sí? Arturo, Edwin, la verde. Gina, Uy, no me di Jesús, cuenta de eso, ingeniero, sí son igualitas. sí, son iguales, se me pasó cambiarle algo. Jesús, José Sierra, José Sánchez y Sebastián Carreño. ¿Listo? Entonces, ya un momentico, ¿quién más? Sí, nadie más. Entonces, un momento, porque esto puede cambiar. Entonces vamos a ver por acá el podium. El podium no, sino los jugadores. Listo. Entonces. Perdón. Ingeniero, una pregunta, ¿qué colores eran? Roja y verde. Esa. ¿Y verde? Sí, esa sí fue la que se me pasó. Entonces, perdón por acá, yo voy a... Es que no me deja abrir otra. Pero espérame un segundo a ver si puedo. Desde acá. Listo. Entonces, vamos a ver cómo cambia esto. Es que no, sí, no me deja ver. Listo. Entonces, por favor, ¿quiénes respondieron? ¿Sí recuerdan quiénes respondieron la verde? La verde sí. Listo. Sobre los picos. Sí, es que era exactamente la misma y se me pasó. 7 personas. 7 personas. ¿Listo? Entonces, vamos con el primero, Arturo. Entonces, Arturo, ¿dónde está ubicado Arturo? Arturo. Arturo, no lo veo. Aquí, ahí, abajito. Acá. Arturo, paila. ¿Listo? Vamos con el siguiente, Edwin, paila. ¿Sí? No hay nada que hacer. Creo que José me alcanza a sacar. Gina, paila también. Me toca estar pendiente de ese. Jesús Delgado. Entonces por acá está Jesús Delgado. De 12. Lo máximo que podría sacar sería... ¿En cuánto tiempo respondió esa? Lo máximo que podría sacar sería 3000... no, es más o menos 800, como 3000 algo. Por acá. No le alcanza. Jesús Delgado.
Porque mire, tienen que sacar más de 5.000 puntos, ¿listo? Tienen que sacar más de 5.000 puntos. Jesús Delgado, Por ende, José Sierra, José Sánchez, José Sierra y José Sánchez. José Sánchez tampoco le alcanza, tiene que sacar más de 5.000 puntos. José Sierra no le alcanza, tiene que sacar más de 5.000 puntos. Recuerde que cada pregunta da máximo 1.000 puntos, ¿no? Y Sebastián Carreño. Sebastián Carreño tampoco le alcanza, entonces todo queda como estaba. ¿Listo, muchachos? Para que vean que hay legalidad. ¿Listo? Entonces, nos vemos el martes en clase. Y que tengan un buen fin de semana y que estudien mucho para el próximo Kahoot. ingeniero, Ingeniero, Listo, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Gracias.